En mi vida anterior, estaba tan hechizada por las dulces palabras de Isen que perdí la cabeza. Me casé con él llevando una fortuna de $1 millón. En nuestra noche de bodas, me quedé sola, y durante los 5 años de nuestro matrimonio, él no mostró ningún cuidado ni preocupación por mí. Para tratar la leucemia del hijo que tuvo con su amante, incluso llegó a extraer la médula ósea de mi propio hijo, que solo tenía 6 meses, matando a nuestro bebé con sus propias manos. Solo en el último momento, cuando estaban a punto de matarme, finalmente me di cuenta de que la amante a la que él adoraba tanto era en realidad mi propia hermana mayor, que ya estaba casada y siempre había parecido preocuparse por mí. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de hecho en la escena de la boda. Renacida esta vez, seguro haré que esos 2 bribones paguen caro. Los despellejaré vivos, los desgarraré en pedazos. Que los 2 vayan al 18º nivel del infierno y nunca tengan paz ni siquiera como fantasmas. Corita, ¿está dispuesta a pasar el resto de su vida con el caballero de delante de usted? Al no haber respuesta por un momento, el maestro de ceremonias preguntó de nuevo con paciencia. La familia Alexander es rica y poderosa, se encuentra entre las mejores del país entero. Esta gran boda realizada para su hija más amada fue asistida por innumerables personas. En este momento, todos en el magnífico salón se quedaron sin aliento, esperando con sonrisas mi respuesta. Miré a mi alrededor y mi mirada se detuvo en mi hermana Scarlett, que estaba susurrando y presionándome en el frente. La odio abrasador en mi corazón se agitó. Amelia, date prisa y di que sí. Isen me sujetó la mano, con los ojos llenos de ansiedad. Volví en mí, lo miré fijamente, tomé el micrófono y, en el momento en que todos estaban sonrientes, en voz alta, palabra por palabra, dije, no quiero. Antes de que pudieran reaccionar, lancé el micrófono con fuerza al suelo. Un estridente chirrido sonó y todos en el salón se taparon los oídos de inmediato. El salón se llenó de un estruendo ensordecedor de charlas y especulaciones. Amelia, ¿podrías no bromear en una ocasión como esta? Isen tenía una expresión seria. Su gran mano me agarró el hombro sin control, causándome un dolor sordo. No le importaba nada mis sentimientos. Yo esbocé una sonrisa sarcástica. ¿Cómo podía haber sido tan ciega antes? Realmente estaba cegada por la estupidez. Lo empujé con fuerza y me arranqué el anillo barato de mi mano que solo costaba unos $cientos. En otro tiempo, lo consideraba un tesoro invaluable e incluso pensaba ridículamente que era una prueba de amor. Delante de todos, lo lancé con fuerza hacia su cara. Levanté la falda de mi vestido, frente a la multitud, enderecé los hombros, invoqué la arrogancia única de la hija del grupo Alexander y alcé la voz. Todos, lo siento por mi indiscreción y mi pobre juicio de las personas que han desperdiciado su tiempo. Les ofrezco una sincera disculpa a todos ustedes aquí. Aquí, anuncio formalmente que yo y Isen, a partir de ahora, cada uno tomaremos nuestro propio camino en materia de matrimonio. Un enorme alboroto estalló entre el público y hubo una multitud de opiniones diferentes. Alexander tomó el micrófono y se adentró en el escenario con grandes zancadas, hablando con fuerza. Les enviaré disculpas a cada uno de ustedes uno por uno. Y también consideraré nuestra cooperación. Esto es solo un juego de mi amada hija. Cállense la boca. Después de decir eso, Alexander se dio la vuelta, me dio una palmada en el hombro con lágrimas en los ojos, con una expresión satisfecha. Amelia, finalmente has visto claro. Con lágrimas en los ojos, sabía que Scarlett era el resultado de un encuentro de una noche de Alexander después de ser tendido una trampa. Papá me había sido extremadamente indulgente, dándome lo que yo quería. En mi vida anterior, estaba tan decidida a casarme con este pobre tipo a pesar de sus objeciones que finalmente lo llevó al hospital y murió víctima de los planes de Scarlett. Todo fue por mi estupidez. Amelia, ¿estás loca? El matrimonio es algo importante. ¿Crees que es tu juego? Scarlett me agarró con fuerza, rugiendo con un rostro horrible. La miré por un momento,
Luego me burlé y simplemente le pregunté en respuesta, ¿acaso la hermana no es un producto defectuoso del juego? Una oleada de vergüenza la cubrió. El rostro de Scarlett se puso rojo como un tomate y estaba temblando de ira. Amelia era normalmente la más estúpida, ¿no? Solía hacer lo que Scarlett le decía. ¿Por qué estaba actuando de manera tan diferente hoy? Con un fuerte empujón, me tambaleé unos pasos. Al levantar la vista después de recuperar el equilibrio, vi que era el bribón quien venía a proteger su producto defectuoso. Amelia, puedes ser caprichosa, pero no debes tratar a tu hermana de esta manera. Isen abrazó a la mujer temblorosa, acusándome con una mirada cínica. Tu hermana es tan amable. Siempre ha sido tan buena contigo. No puedes. Yo me rasé los oídos impacientemente y dije sin preocupación, oh, entonces te casas con ella. Las dos personas de enfrente se quedaron aturdidas por un momento. Al ver esto, esbocé una sonrisa sarcástica. ¿Qué? ¿No te gusta mi hermana amable y hermosa? Scarlett miró a Isen, con los ojos preguntando. Isen apretó los dientes. ¿De qué estás hablando tonterías? Tu hermana ya está casada. Me dio risa al escuchar esto. Oh, todavía sabes que está casada. Yo pensaba que te gustaban las mujeres casadas. Un destello de pánico cruzó por el rostro de Isen. Yo continué, por la forma en que la estabas protegiendo hace un momento, cualquiera que no supiera pensaría que su hijo enfermo también era tuyo. Tan pronto como dije estas palabras, los dos perdieron completamente la compostura, con los rostros que parecían una paleta de pintor. Sí, el hijo de Scarlett ya había nacido en ese momento y había sido diagnosticado con leucemia. En los 2 años antes de que Isen y yo nos casáramos, él me odiaba al extremo, pero todavía tenía relaciones sexuales conmigo sin restricciones, solo para que yo diese a luz un hijo para que estos dos bribones se lo chuparan la sangre. Oh, hablando del hijo, miré a Scarlett con una sonrisa y dije sinceramente, tengo la mejor relación con mi hermana, así que ya he preparado el funeral del niño. Ese niño enfermo es el talón de Aquiles de Scarlett. Se volvería loca cada vez que se tocara ese tema. En mi vida anterior, era tan ridícula que gasté todos mis recursos en buscar tratamiento médico y medicamentos para ese niño. Al final, resultó que en realidad lo que tenían en mente era la vida de mi propio hijo. Los asesinos deben pagar con sus vidas. Al pensar en esto, mis ojos se me anegaron de lágrimas. Palabra por palabra, dije, ahora solo estoy esperando a que muera. Como era de esperar, en el siguiente segundo Scarlett se abalanzó sobre mí como una loca, me agarró el cabello y gritó, vete al infierno, vete. Isen intentó detenerla apresuradamente. Yo había caído en su trampa. Grité con una voz agraviada, papá. Alexander estaba ocupado atendiendo a los invitados. Tan pronto como volvió la cabeza y vio a su amada hija siendo atacada, se adentró con grandes zancadas y le dio una bofetada a Scarlett. ¿Estás loca? El sonido de la bofetada fue fuerte, se sintió tan bien y esa perra se lo merecía. Pensé con malignidad en mi corazón, pero dije con un tono de voz agraviado, papá, siento que el estado mental de la hermana está empeorando cada vez más. Quizás deberíamos dejarla ir al hospital a recuperarse primero. Alexander reflexionó seriamente por un momento. Scarlett la miró incrédula y, de repente, las lágrimas comenzaron a fluir como por arte de magia. Papá, lo siento. Fui impulsiva hace un momento. Fue la hermana quien dijo. Cállate. Alexander la interrumpió impacientemente y se dio la vuelta para continuar ocupándose de otros asuntos. Ve al hospital a que te echen un vistazo, Ana. Sus palabras fueron definitivas. Scarlett se desplomó en el suelo con un golpe sordo, con la mirada vacía. Amelia, ¿has terminado? Isen rugió enojado y levantó la mano para golpearme. Me dolió el corazón y el dolor se extendió a mis extremidades. Sí, ¿cómo no iba a doler cuando se trataba de alguien a quien había amado profundamente?
Recordaba claramente cómo me hablaba dulcemente antes de casarnos. Cuando me dolía el estómago, él siempre se quedaba conmigo. Cuando estaba de mal humor, intentaba de todas las maneras acercarme. Trabajaba durante 6 meses solo para comprarme un regalo con el dinero que ganaba. Me acompañaba cuando estaba loca, cuando estaba ruidosa y cuando estaba llorando. Ahora que lo pienso, ¿este hermoso sueño o era una estafa desde el principio? Solo se atrevía a hacer esto cuando mi papá no estaba cerca. ¿Te atreves? Tan pronto como dije eso, Isen de hecho dudó por un momento y en el siguiente segundo bajó lentamente la mano. Esbocé una sonrisa sarcástica y separé mis labios rojos. Cobarde. Luego miré a Scarlett, mi querida hermana. Si no quieres ir, arrodíllate y hazme una reverencia de rodillas. Quizás yo podría. Hice una pausa, viendo la esperanza en sus ojos, considerarlo. Me di la vuelta, levanté la falda de mi vestido y caminé alegremente hacia el camarín de los bastidores. Scarlett y Isen, todos los demás pueden desear que ustedes dos, una perra y un perro, tengan una relación larga y duradera. Pero yo, Amelia, no. Quiero que ustedes dos bribones sean abandonados por todos, que su relación se derrumbe, que sus feos actos sean conocidos por todos, que estén en la miseria, y finalmente que se separen para siempre, que vayan al 18º nivel del infierno, que sean perseguidos por espíritus malignos y que nunca renacen de nuevo. Pague por las vidas de mi hijo, de mi padre y de mí misma. Por favor, te lo ruego, Amelia, es culpa de la hermana. Max todavía me necesita. Scarlett exprimió algunas lágrimas. Max es su hijo. Miré a la mujer de enfrente con desinterés, echando de vez en cuando un vistazo a la manicura de la persona que estaba a su lado. Hola, hermana, ¿has olvidado lo que dije? Pregunté con una sonrisa ligera. Scarlett dejó de llorar de inmediato, apretando los puños con fuerza, con una expresión de humillación en el rostro. Levanté una ceja. Entonces, márchate. En el siguiente segundo, con un plof, Scarlett se arrodilló delante de mí y hizo una reverencia de rodillas con fuerza, una y otra vez. Acabas de decir que tenías la culpa. ¿En qué has estado equivocada? Pregunté suavemente, pero mis manos no podían evitar temblar. Vi que mis ojos en el espejo del tocador estaban rojos. Sí, un hijo es la niña de los ojos de una madre. Podías arrodillarte y hacer una reverencia de rodillas por ti misma y por tu hijo. También podías unirte a Isen. Cuando mi hijo tenía 6 meses, me engañaste para que saliera con el pretexto de que mi padre estaba críticamente enfermo. Luego, cuando estaba fuera, tú y Isen se llevaron a mi hijo. En el hospital oscuro al que habías contactado con anticipación, sin importar que el niño era demasiado joven para la operación, forzaste la extracción de su médula ósea, intercambiando una vida por otra. Por supuesto, no te dejaré ir al hospital psiquiátrico. Eso sería demasiado fácil para ti. Quiero que sufras conmigo lentamente hasta que mueras. Habla. Le di una bofetada con toda mi fuerza. El rostro de Scarlett fue volteado hacia un lado por la bofetada, pero nunca se atrevió a decir en que había estado equivocada. Por supuesto, no se atrevió a decirlo. Quiero desgarrarla en pedazos. Amelia, ¿has terminado? Termina con esto y ven a casarte rápidamente. Miré el rostro repugnante de Isen y de repente me dio náuseas. Era tan molesto. Incluso vino a mi puerta después de que lo bloqueara. Isen vio la expresión de disgusto en el rostro de la otra persona y también se enojó. Bajando la voz, dijo, si no te casas, no te daré esa pulsera. Me dio risa al escuchar eso. Esa pulsera era algo que había oído en mi vida anterior, que si un hombre te hacía una pulsera él mismo, significaba que sería bueno contigo durante toda la vida. Ahora incluso dudo de si estaba loca en aquel entonces. ¿Cuánto vale tu estúpida pulsera? Pregunté con una expresión sarcástica en el rostro y una sonrisa. El rostro del hombre se puso más rojo que el trasero de un mono de inmediato.
He sido tan bueno contigo y eres tan materialista. Yo. TSK, no puedes odiar a los ricos solo porque eres pobre. Además, puede que sea materialista, pero tengo mucho dinero. Sí, Isen y Scarlett están en el mismo bote. Ambos son ratas de los bajos fondos, extremadamente repugnantes. Y Isen estaba en una situación aún peor que Scarlett. Hasta ahora no ha sido reconocido por su familia. Es decir, su hermano mayor David está disfrutando de una gran riqueza y lujo, mientras que él ni siquiera tiene $500 en su poder. Lo vi mientras su rostro se ponía pálido, con una expresión de humillación que parecía que quería abalanzarse y golpearme en el siguiente segundo. Levanté una ceja. Lo más importante es... Hice una pausa y le dio un fuerte empujón en el hombro con mis delgados y blancos dedos. El rostro de Isen se retorció de rabia. ¿Cómo te atreves a ser infiel conmigo? ¿Quién te crees que eres? ¿Te lo mereces siquiera? Después de decir eso, hice un gesto con la mano y los guardias de seguridad se acercaron de inmediato y arrastraron al hombre. Luego entré para prepararme para el banquete de la noche. Oh, sí. Me volví hacia el mayordomo y dije, recuerda invitar a Isen y Scarlett, y también a Liam, el esposo de Scarlett. En mi vida anterior, Scarlett se casó con Liam en un matrimonio arreglado. Los dos no se sentían nada el uno por el otro, pero Scarlett logró casarse con la familia Liam aprovechando el estatus de la familia Alexander. Ironía del destino, toda la familia Liam eran todos académicos que daban gran importancia a la reputación y las tradiciones familiares. Si supieran que la esposa a la que se habían condescendido a casarse estaba teniendo un romance y que el o enfermo al que había estado cuidando durante os ni siquiera era suyo, probablemente habría un gran alboroto. Si no me equivoco, el banquete de mi vida anterior se repetirá esta noche. Scarlett se emborrachará y se hará la víctima, insinuando casualmente que todo fue culpa mía. Yo lo negaré enfáticamente y, cuando me acusen, soltaré muchas cosas estúpidamente y ofenderé a muchas personas. Cuando esté de mal humor y me emborrache, ellos organizarán que alguien viole mi inocencia y harán que los reporteros lo informen en tiempo real. Mientras yo sufro por los rumores, ellos dos estarán en la cama en mi habitación de bodas. Esta vez, no les dejaré tener su manera. Utilizaré las mismas trampas que Scarlett y Isen se han preparado para ellos mismos para enviarlos a la tumba. Lentamente, curvé mis labios. Habrá un buen espectáculo esta noche. Siempre he oído decir que Amelia ha encontrado un nuevo amor. Me pregunto quién es este nuevo amor. Alguien preguntó en el banquete. No se apresuren. Sonreí mientras brindaba, con la mirada fija firmemente en Isen y Scarlett. Después de esta noche, todo cambiará drásticamente. ¿Qué está pasando? Ni siquiera puedes manejar a esa perra Amelia. ¿Cómo esperas tener una buena vida? Scarlett agarró a Isen y Gru, o cuando Liam no estaba cerca. Los dos todavía estaban ansiosos por esa cantidad de dinero. He organizado a alguien. Tu trabajo esta noche es emborracharla. El resto será fácil. Los ojos de Isen estaban llenos de malicia. Todo ese dinero gastado en vano. Fui tan bueno con esta perra. Vamos, vamos. Di una palmada y la multitud se reunió alrededor de inmediato. Este es mi novio, David. Tiré del hombre hacia mí y lo presenté con una sonrisa. David, la única persona que me había dado un amable aviso en mi vida anterior. Yo había pensado que era solo alguien que no le gustaba Isen en el mundo del vano y que había sido grosero con él. Pero después de mi muerte, él fue el único que propuso investigar la causa de mi muerte. Cuando le pedí ayuda, él accedió de inmediato. ¿Qué has dicho? Isen rugió fuera de control. Ella sabía claramente que David era la persona que él odiaba más, compartían el mismo padre pero vivían vidas completamente diferentes. David aceptó cortésmente los saludos de todos. Yo esbocé una sonrisa sarcástica. ¿Qué te parece, Isen? Experimenta la sensación de ser traicionado por tu propio hermano de sangre.
Solo te estoy tratando de la misma manera que tú me trataste. Como en mi vida anterior, Scarlett se acercó y me ofreció un trago para cubrir la vergüenza de Isen. Felicidades, hermana. ¿Brindamos? Ella sonrió suavemente. Levanté una ceja. Por supuesto. Eran poco después de las 8 de la tarde. Después de dar vueltas y tomar muchos tragos, Scarlett estaba ligeramente borracha, pero yo había tomado una pastilla antialcohol, estaba completamente despierta. La diferencia era que Scarlett no se lanzó en una rabieta borracha como lo hizo en mi vida anterior. Me sentí inquieta. Parecía que algo había cambiado. Le lancé un guiño a David y luego le permití a Scarlett ayudarme a subir las escaleras. Ella parecía tener un objetivo claro. Parecía que debería haber alguien adentro. Esbocé una sonrisa sarcástica. Después de que ella me tirara en la cama de la habitación y cerrara la puerta, fingí estar aturdida y me fui al BA o a vomitar. Envié mi ubicación compartida a David desde el teléfono de repuesto escondido en mi vestido. En el siguiente segundo, se oyó el sonido de fuertes golpes en la puerta. «¡Abre la puerta!». Una voz borracha sonó. Me asusté por el fuerte ruido de los golpes en la puerta, pero de inmediato me di cuenta, Isen. Entonces, quería forzar la situación y adelantarse, ¿eh? Esbocé una sonrisa sarcástica. La cama definitivamente se usará esta noche, pero no por mí, ni por Scarlett. Entonces jugaré con su plan. Eran poco después de las 10 de la tarde. La fiesta de cena todavía estaba en marcha. Isen bajó tambaleándose las escaleras con una marca de lápiz labial de mujer en su cuello que no había borrado completamente, con una expresión bastante avergonzada. En el momento en que me vio, Isen se horrorizó y su rostro se puso ceniciento de inmediato. ¿Por qué estaba Amelia aquí? Entonces, ¿quién era la mujer en la habitación hace un momento? Oh, señor Isen, ¿por qué estás tan avergonzado? Caminé hacia él con una sonrisa y pregunté burlonamente. En este momento, Scarlett lo estaba mirando furiosamente. Amelia había bajado las escaleras hace más de una hora y, por muchos que llamara, no había respuesta. ¿Qué diablos estaba haciendo Isen? Ahorita Scarlett, ha ocurrido algo malo. Antes de que Isen pudiera responder, una persona entró corriendo en el salón apresuradamente. Todos se volvieron a mirar en dirección al sonido y yo lentamente curvé mis labios. Sin embargo, para gran sorpresa de todos, esa persona se detuvo delante de Scarlett, jadeando fuertemente. Scarlett se quedó aturdida por un momento. ¿Qué? En el siguiente segundo, lo oyeron gritar en voz alta: «El maestro Max está vomitando sangre». Scarlett se puso pálida de miedo de inmediato y se dirigió corriendo al hospital. En cuanto a mí, terminé elegante el banquete con el pretexto de preocuparme por mi hermana. Ahora, el círculo de la alta sociedad sabría de este incidente. Lo que yo quería era que el alboroto fuera lo más grande posible. Dado que se anunció en el banquete que el niño estaba en problemas, las dos familias, hasta cierto punto, tenían que hacer una demostración de preocupación y ir al hospital juntos para evitar los chismes. El paciente está vomitando una gran cantidad de sangre ahora. Es de tipo O, y el hospital está actualmente corto de ella. ¿Hay algún miembro de la familia aquí?, el doctor dijo apresuradamente. Un destello de pánico cruzó por el rostro de Scarlett. Entonces consíganos algo de otros hospitales. Ya está en camino, pero necesitamos una cierta cantidad de sangre ahora para mantener las señales vitales. Yo tenía una expresión preocupada. Hermana, no eres de tipo O. Que el yerno vaya. Tan pronto como dije estas palabras, Alexander y la madre de Liam se miraron. El aire se hizo extrañamente silencioso por un momento. Liam de repente tenía una expresión extraña en el rostro. Soy de tipo O. El rostro de Scarlett se puso pálido de inmediato. Su mano colgante tembló ligeramente y miró a Isen desamparada. Yo esbocé una sonrisa sarcástica.
Por supuesto, tú no eres de tipo O. Es Isen quien es de tipo O. En mi vida anterior, cuando fui a visitar a Max, casualmente tuvo un ataque. En aquel entonces, me di cuenta de este enorme secreto, el hecho de que mi hermana estaba teniendo un romance. Pero yo la estaba protegiendo y nunca asocié este asunto con Isen. Por eso la perdoné. Con su hijo moribundo de un lado y el hecho de que estaba teniendo un romance de otro, la mente de Scarlett estaba en caos. Ella no sabía cómo elegir. Sus piernas se doblaron y se arrodilló en el suelo con un plof, con la mirada vacía. La madre de Liam fue la primera en darse cuenta de lo que estaba pasando. Se acercó y le dio una bofetada a Scarlett. ¡Qué desgracia para nuestra familia! Nuestra familia Liam ha sido extremadamente desafortunada al conocer a una perra tan desvergonzada e inmoral como tú. Perra. Muérete. Bofetada tras bofetada, usó toda su fuerza. La madre de Liam estaba llorando y gritando. Los médicos y enfermeras que pasaban y los miembros de la familia de alrededor todos miraban con las cejas enarcadas y comenzaron a murmurar entre sí. El rostro de Liam estaba rojo de ira. Raramente no detuvo a su madre. La miró con odio. No podía creer que lo hubieran engañado de esta manera. Yo rápidamente detuve a la madre de Liam y protegí a Scarlett. De cualquier manera, una vida está en juego. Recuerdo que Isen es de tipo O, déjalo hacerlo. Los dos se veían aún más avergonzados al escuchar esto. Scarlett estaba a punto de desmayarse. Vete rápido, Isen. Lo empujé y luego me volví hacia los demás y dije, aunque me he separado de Isen, él siempre ha sido una persona muy amable. Seguramente no se quedará de brazos cruzados viendo morir a alguien. Isen casi se quedó petrificado. En el siguiente segundo, se deshizo de mi mano en un pánico. Tartamudeó, yo estoy anémico recientemente. No puedo donar sangre. Me quedé aturdida por un momento. Lo miré con una mirada reprobatoria. ¿De qué estás hablando tonterías? Siempre has estado en buena salud. Vete rápido. Es una cuestión de vida o muerte. El doctor intervino, sí, sé, por salvar una vida es lo más importante. Alexander resopló con fuerza, mostrando su desdén por el comportamiento de Isen en su rostro. Hizo un ademán magnánimo con la mano, bien. Te daré dinero después de que dones sangre. Dijo con desprecio. Isen se secó el sudor de la frente y negó con la cabeza en un pánico. Al ver su expresión avergonzada, esbocé una sonrisa sarcástica y lo empujé hacia adentro. En este momento, la madre de Liam todavía estaba maldiciendo e incluso intentando desgarrar la ropa de Scarlett golpeándola. Esta perra, te demandaré cuando regrese. Liam dio un paso hacia adelante y empujó a Scarlett con fuerza, mirándola fríamente. Aunque no nos sentíamos nada el uno por el otro, creo que he sido extremadamente amable contigo. ¿Cómo podías hacer esto a mí? Y hasta te atreviste a tratar de obtener la propiedad de mi familia con la ayuda de ese bribón. A partir de ahora, quédate lo más lejos posible de mí. Escupió en su rostro. Las lágrimas de Scarlett corrían en grandes gotas. Estaba demasiado impactada para decir una palabra. Alexander parecía exasperado. Ella es tan mala como su madre, esa mujer sin valor. Después de un rato, el doctor salió con una expresión reprobatoria. Ustedes son algo especial. Si no hubiéramos hecho una comprobación adicional, ¿saben que la sangre de parientes directos no se puede transfundir? Además, ¿él ha estado bebiendo demasiado? ¿Qué? Todos se miraron incrédulos y sorprendidos. Yo lentamente retrocedí unos pasos. Las lágrimas cayeron de mis ojos de inmediato. Dije con un tono de voz agraviado y sorprendido, entonces, la hermana no solo estaba teniendo un romance, sino que la otra persona era Isen. Max ya es tan grande. ¿Han estado juntos durante mucho tiempo? Lloré y grité,
pareciendo exactamente una esposa que acababa de enterarse de la infidelidad de su marido. Scarlett no era tonta. Se dio cuenta de algo de inmediato. Su rostro se retorció de rabia mientras se abalanzaba hacia mí y me agarraba el cuello como un fantasma feroz. Fuiste tú, ¿verdad? Ella había perdido completamente la compostura. Las personas de alrededor estaban grabando con sus teléfonos móviles. Yo me escondí rápidamente detrás de Alexander, llorando con pena. Papá. Siempre la he considerado como mi propia hermana mayor y he sido tan amable con ella. ¿Cómo podía ella? Me estaba ahogando en sollozos. Papá me consoló rápidamente, furioso. Yo, Alexander, no tengo una hija tan depravada como tú. En el siguiente segundo, fiel a su palabra, para vengarme, anunció en voz alta, Ana, organizaré una conferencia de prensa para cortar todas las relaciones con esta hija desobediente. Esto también puede ser visto como una explicación para su familia Liam. Todo el apoyo médico para este niño será retirado. No recibirás ni un centavo de las acciones y la propiedad. Arréglate por ti mismo. Después de decir eso, me abrazó y estaba a punto de marcharse. Scarlett y Isen se arrodillaron, llorando con pena. Papá, te lo ruego, te lo ruego. Este es mi primer hijo, la niña de mis ojos. La voz de Scarlett estaba ronca por gritar. Gateó y abrazó las piernas de Alexander, con los ojos enrojecidos. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Te lo ruego, por favor, no seas tan cruel con mi hijo. Alexander resopló fríamente. Este niño está condenado a tener una vida corta contigo. La apartó. Yo los miré fríamente. Después de todo, es tu nieto. Te lo ruego. Haré cualquier cosa. Por favor, déjalo vivir, ¿vale? Alexander dudó por un momento. Pero en un instante, pensé en mi propio hijo que murió de una muerte trágica. Era todavía tan pequeño, podía reír y llorar. Antes de tener la oportunidad de ver este mundo, fue asesinado por su propio padre biológico. Max es su hijo. ¿Y el mío? Además, mi hijo era saludable. Somos todas madres. ¿Por qué tenías que ser tan despiadada? ¿Por qué no pensaste que este niño también es una vida y tiene derecho a vivir? Estaba temblando de pies a cabeza. Grandes gotas de lágrimas caían pesadamente en el suelo una por una. Incluso ahora, todavía puedo recordar cómo estaba acostado en el bote de basura, al borde de la muerte, cubierto de sangre. Si no lo hubiera encontrado, habría salido silenciosamente de este mundo. Pensaba que tenía una madre que nunca lo amaba. Scarlett, puedes hacer cualquier cosa por tu hijo. Yo también puedo hacer cualquier cosa por mi hijo. Hice una pausa y miré a Isen, que tenía una expresión culpable, y dije con un sollozo en la voz, Isen, aunque nos hemos separado, realmente te amé. ¿Por qué hiciste esto? Lo dije con dolor. ¿Por qué tenía que ser mi hermana? ¿Por qué tenía que haber un hijo? ¿Por qué tuviste un romance? La madre de Liam se acercó. Alexander, también esperamos una explicación. Alexander soltó un profundo suspiro. Después de un rato, exhaló un largo aliento. Es mejor que no te vuelva a ver. Después de decir eso, me arrastró sin piedad. Mis ojos estaban enrojecidos. Miré hacia atrás con lágrimas en los ojos, viendo sus miradas lastimadas y avergonzadas, y lentamente curvé mis labios. Isen apretó los puños. Scarlett, nosotros mismos conseguiremos el dinero. Nosotros mismos cuidaremos de nuestro hijo. Yo esbocé una sonrisa sarcástica. ¿Quieren estar juntos para siempre? De ninguna manera. Todavía tengo un gran regalo que no les he dado a ustedes dos bribones. Deliberadamente, reduje mi paso. Justo cuando llegué a la esquina, vi a una mujer llevando a un grupo de periodistas de manera grandiosa. Me detuve en seco,
y Alexander también se detuvo. La mujer llevaba tacones altos y se aló a Isen con gran fuerza. Es él. Me violó. Las cámaras no paraban de hacer clic hacia Isen. Isen estaba tratando desesperadamente de esconderse, pero los periodistas parecían haber descubierto un nuevo territorio. Es Isen, el que fue abandonado el otro día. El hijo ilegítimo de la familia David. Es la persona que está a su lado, Scarlett. Los periodistas no paraban de hablar. El personal médico y los miembros de la familia de los lados estaban contando vívidamente la historia que acababa de suceder. Los periodistas se abalanzaron hacia adelante. Scarlett estaba peleando con Isen como una loca. Tuviste relaciones sexuales con otras mujeres. ¿Incluso me vas a traicionar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿He soportado tanta humillación por ti y tú te acostaste con otras mujeres? Los ojos de Scarlett estaban enrojecidos. Ignorando a los periodistas, se abrió paso entre la multitud. Pero en el momento en que vio a la persona que llegó, se derrumbó por completo. ¿Sofía? ¿Scarlett? Sofía era la mejor amiga de Scarlett. En mi vida anterior, me hizo la vida difícil muchas veces ayudando a Scarlett. Fue Sofía quien tiró a mi hijo muerto con sus propias manos. Y finalmente, debido a la muerte de mi hijo, me deprimí y ellos me mataron. También fue Sofía quien ingeniosamente fabricó la escena de mi suicidio para ayudarlos a escapar de ese desastre. No dejaré que cualquiera que me haya hecho o se salga con la suya. Coincidentemente, Sofía era una admiradora de David. Quería tener relaciones sexuales con David esta noche. Y David, por casualidad, se dio cuenta. Así que simplemente jugó un truco conmigo. Deliberadamente reveló el número de la habitación a Sofía. En el momento en que tocó la puerta, no vio claramente quién era en la oscuridad y simplemente lo hizo. Y Isen no estaba sobrio tampoco. Solo vio que la luz del o estaba encendida. No estaba seguro de si había alguien adentro. Sofía y yo teníamos más o menos la misma altura y apariencia. Incluso nuestros vestidos eran del mismo color rojo. Estaba tan excitado. Los dos eran como madera seca y fuego voraz. Ni siquiera se dieron cuenta de que alguien les estaba tomando fotos en secreto en la puerta. En cuanto a mí, sabía que la familia de Sofía tenía algo de dinero. Ella era arrogante y dominante por naturaleza. Definitivamente no podía soportar dar su virginidad a la persona equivocada. Así que solo por una foto anónima que envié, se presentó directamente. ¿Qué te parece? ¿Cómo se siente ser traicionado por tu mejor amiga? Solté una risa suave y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Señorita Scarlett, ¿es cierto que estaba teniendo un romance? Señor Isen, dado que le gusta a la señorita Scarlett, ¿por qué se comprometió con la señorita Amelia? ¿Y por qué violó a la señorita Sofía? ¿Cuáles son sus planes para el futuro? Se dice que la hermana de la señorita Scarlett tiene una muy buena relación contigo. ¿Por qué hiciste esto? Señor Isen, se casó con la señorita Amelia porque desestimaba el estatus de hija ilegítima de la señorita Scarlett. Los periodistas hacían una pregunta después de otra, casi empujando los micrófonos hacia los rostros de los dos. Scarlett, ¿tú y Isen? Sofía tenía una expresión incrédula. El doctor se abalanzó hacia adelante. Señorita Scarlett, el paciente está en estado crítico y necesita una cirugía inmediata. El hospital ahora le está emitiendo una notificación de enfermedad crítica a usted. El rostro de Scarlett se puso pálido y se desmayó. Yo, Alexander, declaro solemnemente que cortaré mi relación de padre e hija con Scarlett y reclamaré todas las propiedades, incluyendo las acciones. Alexander declaró en la conferencia de prensa. Estoy oficialmente divorciado de Scarlett. Y la demandaré en el tribunal. Liam anunció al mismo tiempo. Scarlett seguía inconsciente. Mientras tanto,
Las noticias sobre ella estaban en todas partes. Los reporteros incluso sacaron a la luz el hecho de que ella había desfalcado fondos públicos en la empresa, y fue condenada públicamente. Y Eason fue llevado por la policía en un estado lamentable. Fue enviado a prisión por fraude malicioso y violación. Una semana después, Scarlett despertó. Frente a las enormes deudas, estaba desesperada y abandonada por todos. Yo fui con una canasta de frutos. ¿Qué haces aquí? Estaba tumbada débilmente en la cama, la mitad de su cabello se había vuelto blanco, pareciendo vieja y lastimada. ¿Cuándo te enteraste de mí, Eason? Preguntó fríamente. Sonreí por un momento, luego la miré fijamente, con ojos fríos. Te dije en mi vida anterior. ¿Lo crees? Scarlett esbozó una sonrisa sarcástica. No creas que has ganado ahora. Espera hasta que yo... La interrumpí. Eason está en prisión. Ella abrió los ojos de par en par, con una expresión perpleja en el rostro. Agregué con una sonrisa ligera. Usé algunos medios, cadena perpetua. La mujer estaba tumbada en la cama en estado de shock, luego de repente recordó. ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Cómo está? Gritó. Yo esbocé una sonrisa sarcástica y anuncié con calma. Yo me ocuparé de Max de ahora en adelante. Seré su madre. Scarlett gritó de repente, con la voz chillona. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? No lo toques. Puedes hacer lo que quieras conmigo, pero no lo toques. Yo rió suavemente, con lágrimas en los ojos. Hoy es el aniversario de la muerte de mi hijo. Fue hoy cuando ustedes lo mataron. ¿Tienes derecho a preguntar por mis asuntos? A partir de ahora, trataré amablemente a Max. Deliberadamente hice hincapié en la palabra amablemente y me eché a reír en voz alta. Scarlett estaba temblando de pies a cabeza. Se agarraba a sí misma una y otra vez, dejando marcas de arazos en la piel. De repente, rió de una manera enfermiza y extra. Un momento estaba abrazando una almohada, balanceándola como si fuera su hijo, cantando una canción de cuna. En el siguiente momento estaba acurrucada en la esquina, mordiéndose las uñas, mirando con recelo a su alrededor. Scarlett se había vuelto loca. Fue enviada a un hospital psiquiátrico. Sin embargo, yo no fui severa con Max. No podía tratarlo como su madre biológica, pero todavía fui muy amable con él. Sabía que todavía era joven, era inocente. Era solo una vida luchando desesperadamente. Más importante aún, siempre sentí que la vida de Max contenía de alguna manera la esencia de mi hijo. Cuando lo veía, subconscientemente sentía que estaba viendo a mi precioso bebé. Más tarde, la salud de Max mejoró gradualmente. 5 años después, era casi como una persona normal. Egoístamente, cambié la fecha de cumpleaños de Max al aniversario de la muerte de mi hijo. Siempre lloraba y tenía pesadillas. Bebé, mamá lo siente. Si mamá te hubiera llevado contigo ese día, no habrías muerto. Habrías crecido saludable y adorable para siempre. Fue la estupidez de mamá, la culpa de mamá. Mamá lo siente mucho. También siempre pensé que mi bebé también debía haber renacido, al igual que yo. Debía ser el actual Max, sonriendo felizmente todos los días, pareciendo tan saludable y maravilloso. En mi corazón, consideré a Max como un sustituto de mi hijo. Aunque no quería, no podía controlarlo. No podía controlarme para encontrar un lugar bonito en el cementerio, para pensar en él, para esperar que tuviera pesadillas todos los días porque era la única manera en que podía verlo. En el 6º año, Scarlett murió de enfermedad y yo me casé con David. Éramos muy felices. David me amaba mucho. Le conté mi historia a David. Lo llevé al cementerio de mi bebé. Estaba viviendo una vida muy feliz, a veces se sentía como un sueño,
o de ganancias y pérdidas. Lo valoraba y estaba muy agradecido. Lily, mamá te ama. Mamá te ama mucho.